Buenos días a todos los niños y niñas que están viendo este video que en conjunto con Aprendo Libre hemos creado para ustedes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de lenguaje para quinto básico. Y antes de comenzar a entregar los contenidos, me voy a presentar. Yo soy la profesora Camila y soy quien los va a acompañar durante este camino de aprendizaje que vamos a tener sobre contenidos de lenguaje y comunicación. En segundo lugar, y antes de comenzar a entregar los contenidos, quiero hacer algunas recomendaciones para que tengamos una clase fructífera. Por un lado, les voy a solicitar, si gustan claramente, que se ubiquen en algún lugar donde se puedan sentir cómodos y tranquilos para que el desarrollo de la clase lo hagan de una manera concentrada y con la atención solamente puesta en la clase, ¿ya? Un lugar donde no vayan a ser interrumpidos por la gente con la que viven, ni que ustedes interrumpan las actividades de otra persona, ¿sí? Asimismo, este lugar en el que se van a ubicar para estar más cómodos, les voy a solicitar que sea un lugar que tenga una luz suficiente. ¿A qué me refiero con una luz suficiente? Que no sea muy alta para que no les nuble la pantalla del computador o del celular, ni que sea muy baja para que puedan ver lo que están escribiendo. Respecto a este último punto, es necesario que hagan la clase, durante toda la clase se acompañen de un cuaderno, una libreta, una agenda en la que vayan anotando los contenidos que estamos revisando, ¿sí? Y por otro lado, y por último también, les sugiero, si gustan, que se acompañen de algún vaso con agua o una botella con agua para que vayan refrescando su cerebro a medida que avanza la clase. Y así estamos siempre despiertos. Bueno. Entonces, si usted ya tiene todas esas cosas listas y está dispuesto a comenzar la clase, continúen el video y aquellos que no, den pausa y se acomodan para que tengan una clase tranquila, ¿sí? Entonces, estamos en la tercera clase de la unidad 2 de género lírico, recuerden, y el objetivo de la clase de hoy es identificar los elementos del género lírico. Como siempre, antes de ver los nuevos contenidos de la clase de hoy, vamos a recordar qué es lo que vimos en la clase anterior. En primer lugar, como siempre, señalar en qué parte de nuestro árbol estamos. Recuerden que comenzamos a trabajar con este árbol en el género narrativo, ¿sí? Los que se están recién integrando a estas clases, el árbol es nuestro esquema para que nosotros podamos ubicar los tipos de texto y así tener una idea más clara de cómo es que se ubican estos textos, cuál es la agrupación literaria o cómo agrupamos los no literarios, ¿sí? Ahora estamos trabajando en esta unidad y la anterior hemos trabajado con los textos literarios, que son aquellos textos en los que predomina la fantasía, en los que predomina la ficción, ¿sí? A diferencia de los no literarios, que son aquellos que se basan en información real, ¿sí? Y nos entregan información real. En cambio, ahora nos vamos a quedar solamente con la idea de que estamos trabajando con los literarios, con aquellos textos en los que predomina la ficción y es más probable encontrar elementos de fantasía, personajes, situaciones, lugares, historias fantásticas de ficción en vez de cosas reales, ¿sí? Y estamos específicamente trabajando ahora con la unidad 2 que corresponde a los textos líricos. Las clases anteriores de esta unidad estuvimos explicando que dentro de los elementos que uno puede reconocer del género lírico encontramos dos, elementos de forma y elementos de contenido. Dentro de los elementos de forma dijimos que estaba la rima, el verso y la estrofa, ¿sí? Que son elementos que nosotros podemos reconocer visualmente cuando queremos identificar un poema y nos centramos en la rima, porque la rima también puede tener dos categorizaciones que son la rima asonante, ¿cierto? Y la rima consonante, ¿sí? Y hoy, antes de comenzar con el contenido de hoy, dejar en claro que aunque las rimas
son la igualdad o similitud de sonidos finales de cada verso, ¿sí? Es uno de los elementos que le da la musicalidad a esta poesía, a la poesía en general. Y lo podemos clasificar en asonante y consonante porque en ocasiones los versos finales de los poemas finalizan solamente con igualdad de vocales, que sería la rima asonante, o pueden finalizar con igualdad de consonantes y vocales, que serían las rimas consonantes. Es decir, una rima asonante podría ser que todos los versos terminan con la vocal O. Y una rima consonante, por ejemplo, podría ser que los versos terminan en mo, una consonante M y la vocal O, ¿cierto? Y ahí sería una rima consonante porque ambos elementos, consonante y vocal, terminan igual y se van repitiendo en los versos de más abajo, ¿sí? Esto en cuanto a los elementos de forma. La clase de hoy nos vamos a centrar en trabajar con los elementos de contenido. ¿A qué se refiere con elementos de contenido? Cuando yo digo elementos de contenido, quiero decir que es la información que nosotros podemos obtener de la lectura de un poema, ¿sí? Los elementos de forma son aquellos que podemos reconocer visualmente solamente al mirar el poema. Y los elementos de contenido es la información que podemos obtener de este poema. ¿Quién está hablando en el poema? El hablante lírico. ¿A quién se dirige o por qué habla? ¿De quién habla? El objeto lírico. ¿Sí? Tenemos dos informaciones que podemos reconocer hoy en los elementos de contenido de un poema, que son los hablantes, que es el hablante lírico, y el objeto lírico. ¿Sí? Hay más elementos, pero lo van a ir aprendiendo a medida que suban de nivel. Sexto básico, séptimo básico, octavo básico, ¿sí? Hoy nos centraremos solamente en estos dos. ¿Quién habla y en torno a qué está hablando? Entonces, vamos con el primero. El hablante lírico es la voz ficticia que habla y entrega el contenido del poema. Transmite sentimientos y emociones al lector. Y muy importante destacar que el hablante lírico es diferente al poeta o a la poetisa. Son cosas distintas. El poeta es quien crea el poema y el hablante lírico es quien nos va a narrar el poema. Podría ser similar a lo que sucede con el género narrativo entre el escritor y el narrador, ¿cierto? El escritor es quien escribe el cuento y el narrador es quien nos va a contar la historia. Es una voz ficticia. Lo mismo pasa acá en el poema. Tenemos al poeta o a la poeta que nos van a contar la historia, que nos van a escribir el poema, disculpen, y tenemos el hablante lírico, que es la voz ficticia que nos va a entregar el contenido del poema. La voz ficticia que nos dice en torno a qué habla y la voz ficticia que nos dice qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, el poeta puede ser un hombre de 50 años, pero el hablante lírico va a ser una mujer de 25 años, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Este es un fragmento del poema La jardinera de Violeta Parra. Voy a leerlo en voz alta y ustedes me siguen la lectura. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Leyendo este poema, ¿cuál podríamos reconocer cuál podría ser el hablante lírico en este poema? Acá podría ser una mujer que busca olvidar, una mujer que está tranquila porque sabe que tiene que seguir haciendo sus cosas igual y va a poder olvidar las penas que ella tiene. Dice, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. O sea, para olvidarme de ti yo voy a realizar alguna acción, que en este caso es cultivar la tierra porque eso es lo que le gusta a este hablante lírico.
Y en ella, en cultivar la tierra, va a encontrar remedio para sus penas. O sea, podemos reconocer que el hablante lírico tiene pena, ¿cierto? Y que quiere olvidar esas penas y lo va a hacer a través de una actividad que es cultivar la tierra como a ella le gusta. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona cuando en mí te mueras. Y aquí, ojo, no es que le esté deseando la muerte a esa persona que desea olvidar, sino que va a estar lista cuando a ella ya haya olvidado. Cuando esa persona o el recuerdo de esa persona se muera para ella, para este hablante lírico. ¿Sí? A eso se refiere cuando en mí te mueras, cuando yo ya te olvide. ¿Sí? Por eso podemos decir una mujer tranquila porque sabe que va a olvidar. Una mujer que tiene pena, sí, pero sabe que va a olvidar y está tranquila por eso. Otro elemento de contenido que podemos reconocer es el objeto lírico. Y el objeto lírico es el motivo o tema de la obra poética, es decir, la situación en torno a la cual se construye el poema. Acá, en el ejemplo anterior, podemos decir que el objeto lírico es esa persona que desea ser olvidada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todo lo que se menciona en este poema, en este fragmento, es para olvidar a una persona. O sea, estoy yo, que tengo pena y quiero olvidar, y está esa persona a la cual quiero olvidar. Y todo lo que yo voy a hacer va a ser porque quiero olvidar a esa persona. Entonces, veamos un ejemplo acá. Piedras, de Licura Chihuahilaf. Recuerden que el objeto lírico es aquella cosa, puede ser una persona, un objeto, una situación, por la cual el poema se mueve, por la cual se expresan las emociones. Leamos, yo voy a leer en voz alta como siempre y ustedes me siguen. Las piedras tienen espíritu, dice nuestra gente, por eso no hay que olvidarse de conversar con ellas. Hay piedras positivas que las machi y los machis ponen para que dancen en sus cultrún. Y hay piedras negativas que brillan como vidrios y solo dan sombra de luz. Acá, ¿cuál es el objeto lírico de este poema? Exactamente. El objeto lírico de este poema son las piedras. ¿Por qué son las piedras? Si se dan cuenta, todo el poema de Helicura gira en torno a las piedras y nos va contando que las piedras tienen espíritus según su cultura, ¿cierto? Y que hay piedras negativas y que hay piedras negativas. ¿Sí? En este poema es fácil reconocer el objeto lírico y en otros poemas puede que nos cueste un poco más. No siempre es tan explícito como en el que acabamos de leer. Entonces, tenemos dentro de los elementos de contenido, tenemos al hablante lírico, que es aquel que expresa los sentimientos, las ideas, las reflexiones del poema. Y tenemos el objeto lírico, que es eso, que puede ser una persona, una situación, un sentimiento incluso, por la cual el poema gira, se escribe, ¿sí? Vamos a una actividad en la que vamos a reconocer estos elementos, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores. Voy a leer y ustedes siguen la lectura. ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello, al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores? Yo te saludo ahora como en versos latinos te saludará antaño Publio Ovidio Nasón. Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos, y en diferentes lenguas la misma canción. Acá, ¿cuál es el objeto lírico de este poema? Los cisnes, ¿cierto? Habla sobre los cisnes y se dirige a los cisnes. La pregunta que realiza incluso está dirigida al cisne. Vamos con el segundo ejemplo. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado pero no llaves. Y hay pavor pero no lágrimas.
¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana, porque a ti la noche sufre. ¿Cuál es el hablante lírico de este poema? Tómense unos segundos y piénsenlo. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado pero no llaves. Y hay pavor pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana. Porque a ti la noche sufre. El hablante lírico de este poema es una persona que está triste, ¿cierto? A lo largo de todo este fragmento podemos encontrar signos de que es una persona que está triste y queda explícito en el último verso cuando dice la noche sufre, ¿sí? ¿Qué haré conmigo? A ti te debo lo que soy. Entonces, si se dan cuenta, ya hemos revisado dos aspectos importantes del género lírico, que son los elementos de forma y los elementos de contenido. En las futuras sesiones nos internalizaremos mucho más para poder reconocer incluso el lenguaje que se ocupa dentro de los poemas. Hasta el momento hemos revisado lo que es rima verso estrofa y específicamente la rima asonante y la rima consonante. Y en cuanto a los elementos de contenido, hemos revisado hablante lírico y objeto lírico. ¿Ya? Los quiero invitar a que busquen diferentes canciones, poemas, diferentes tipos de poesía para que puedan reconocer los elementos que hemos estado revisando y así puedan reforzar estos mismos contenidos, ¿sí? Recuerden que van a encontrar poemas en los que va a ser muy difícil reconocer el hablante lírico o el objeto lírico, pero vamos a tener otro tipo de poemas donde nos va a ser más fácil, disculpen, reconocer estos elementos, ¿sí? Entonces, esperando que hayan tenido una buena clase, que hayan quedado claros los contenidos, me despido y nos vemos en la próxima sesión.